Matutina 2015 para Turdama y Caballero, pero ten un Dios den cielo, den el voz de Nairalin Felicia. Un día bendicionado a cada dama y a cada caballero. Nos adrenta el luna de septiembre. Hoy nos está en promedio de septiembre 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está rico nan malcria. La nos comienza con oración. Tata de amor, nós te mabudanki, nós te agradecemos por mantenernos na vida até agora aqui. Senhor, ajuda-nos mira todo dia de novo e plan e propósito que botem para nos vida e para nos por cumprir com ele para cara de terra aqui. Senhor, vai nos dilante também den el luna novo aqui de setembro e dona-nos palavra ao que lo animanos e fortificar-nos fé. Ta nos oração den el nome de Jesus. Amém. Nos versículos de meditación te guardo allá en el book de Santiago capítulo 5 el versículo 1 y 2. Ahora, escucha, vos rico nan llora y lamenta pa vos calamidad nan kuta viniendo arriba vos riqueza a putri y mot a come vos payanan. La palabra nan aquí de Santiago tiene una similaridad dramática con la crisis económica global que nos está experienciando en el momento aquí. Una crisis que nos no a conocer fuera de 1929. Una recesión de economía de diferente de país más rico en el mundo. Estado nango estaba en abundancia, como ester de una ayuda financiera de billones de euros, un aumento de grado de desempleo, una falta de así llamado estado de abundancia y bancarrota de banco tan grande de acumulación de actividad tóxico, oro y plata que da frusa, entre otras cosas. Esta situación está produciendo un cambio drástico de tanto economía privada como público, cual está generando disturbio social, huelga, grito y protesta en calle, una crisis social de dimensión en serio. La crisis económica actual, Santiago te avisa esta sucede en proximidad de la venida del Señor. De hecho, la situación actual un preludio para tiempo más peor da el fallo de filosofía materialístico que funda en seguridad y confianza en ciencia y tecnología, poder, fortaleza y riqueza. Manera Jeremías avisa en el book de Jeremías 9, versículo 23, así el Señor te avisa. No haga un gente sabí gaba de su sabiduría y no haga un gente poderoso gaba de su poder. No haga un gente rico gaba de su riqueza. Para sobre el desarrollo tecnológico, ahí va humanidad na el bomba atómico de Hiroshima. Poder a resultar de guerra y masacre continuo de gente inocente y el crecimiento rápido económico estaba una riqueza mal criada que iba nos na crisis económico actual. Desafortunadamente, timbiaja el ataque na aquí ta sucede entre algún que te llaman mes creyente. Que una revelación lo guardo así, en el día de Dios, ora tesoro nan montona y salario nan aguanta atrás pa medio de fraude, exclamación contra nan poseedor nan, quien nan tabata cristiana, supuestamente bon, y ta broma nan mes kun nan ta guardando el ley de Dios. Ora kun nan tabata estima ganashi, más que lo que es sangre precioso de Cristo, a compra alma de gente. El pueblo de Dios no te guardo dispar por de crisis y te sufre con paciencia banda de nan compatriota nan. Mi querida dama y mi querido caballero, nos seguridad de la providencia divina te permite nos visa junto con el apóstol Pablo en el book de 2 Corintios 4 versículo 8 y 9 nos te guardo primi de turbanda mas nos no te queda placha nos no te mira salida mas nos
no te desespera. Nos te guardo perseguir, mas nos no te queda desamparar. Nos te guardo tumba abajo, mas nos no te destruir. Pa sobra, ten un Dios del cielo. Enfrentaba crisis awe, confiando, riba sostén divino. La ganos reza. Oh Señor Dios, nos está viviendo en tiempo de crisis económico y nos turta sufrir como consecuencia de la situación actual. Pero Señor Dios, nos confianza está que un día tu huelga, tu protesta, tu fraude, tu crisis lo termina, ahora que Cristo Jesús viene y pone un fin a tu cosa. Danos oración en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un día bendicionado y me quiero animar que palabra na aquí pronto tu riqueza lo putri y lo no tiene más problema económico. Un día bendicionado. Te mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, den voz de Nairalin Felicia.